Bueno, Entonces se eso sí, prepara muchas gracias. el segundo Perdón, el grupo. gerente general es eso, ¿no? El gerente general le responde no al jefe de la compañía, al jefe de las compañías. Exactamente. Porque Sí, ese jefe es el jefe, el dueño de muchas empresas. claro. Y lo que Claro. tiene en su escritorio es gasto y Claro. pérdida de ganancia. Eso es lo que tiene. Así No es. sabe ni cómo se llaman las empresas. No, así es. Exactamente. Tiene Bueno, una lista bien simple. La empresa A gastó tanto y ganó tanto. La empresa B, eso es lo que claro, tiene delante en su escritorio el super dueño. Ni sabe ni lo que hace, no sabe nada, no le importa nada de eso. claro, Cuánto costó la acción, cómo subió bajo la acción, cuánta plata gastó, cuánto ganó. claro. Y con eso toma decisiones, cambia al gerente, para que esos números resulten de otra manera en la próxima vez que los lea. Así es. Oye, Gloria, Giseli y Geraldine nos van a llevar a otro mundo, que es la escucha y el sesgo de confirmación. Esto mirado desde la biología al conocer. Por favor, Gloria, Geraldine, Giseli. Aquí. Ok, gracias. Fuerza, Giselle. No va a ser tan difícil hablar ante esta audiencia. Ay, no es tanta, pero yo, después del tamaño, de la importancia del trabajo de Víctor y de Catarina, no sé cómo se quedamos nosotros con nuestros pequeños oídos dentro de un grande organismo. Bueno, nosotros vamos a hablar de la escucha y el sesgo de confirmación ante la mirada de la biología del conocer. Esto significa, vamos un poquito, Geraldine. Ficamos pensando hasta decidir y tenemos como objetivo todas esas cosas. Un gran resumen significa identificar cómo opera el proceso de escucha entre nosotros los humanos, desde la mirada ahora de la fisiología como desde la mirada de la conducta, que son los dos dominios que vimos que acontecen. Tentaremos describir el fenómeno del sesgo de confirmación como parte del proceso de escucha entre nosotros los seres humanos. Identificamos cómo opera y cuáles son los efectos de ese sesgo de confirmación entre las interacciones humanas y revisaremos la propuesta explicativa del sesgo de confirmación desde la mirada de la psicología. Es que Geraldine viene de este modo de vida, es una psicóloga, y tentaremos revisar el sesgo de confirmación desde la mirada de la biología del conocer después de todo este año mergulhados en él. Entonces, los dominios de la escucha y como un gran sistema que somos, tenemos las dos cosas. Una sería oír, que es el verbo que utilizamos para describir la acción de percibir los sonidos con nuestro oído. Pero me gustó escuchar, eso, que me ¿le gustó gustó? muchísimo, es fantástico, qué buena, no lo sabía, es muy bueno. Profesor Podosis, no me atrapalhe, ¿no le gustó? ¿Le gustó? Bueno, escuchar, que viene de auscultare, que es inclinarse para poner la oreja. Y verdaderamente, yo voy a usar ese termo objetivo, que está en la conducta de cómo escuchamos al otro. ¿Le gustó, profe? Muchísimo. Bueno, está bien, queridos. Entonces, encontramos un video muy simple y querido y que vamos a pasar ahora en cómo pasa el dominio de la fisiología. Y si profe Podosis y Letelier tiene algún aporte, porque puede que sea que el video es fecho por humanos que no sé si saben de la biología del conocer. Está aquí el video, por favor, hagan sus aportes. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca,
Esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. ¿Le gustó? Ay, profe, disculpe. No Muy está bien, bien ese. muy bien. Ah, querido. Bueno, esta es la parte del dominio de la fisiología, cómo funciona nuestro gran e importante órgano que es el oído. Y en la conducta que constituye el espacio relacional que un observador ve en que sucede el fenómeno auditivo y en el cual cualquier perturbación sonora es luego asociada a objetos que hemos construído y aprendido durante nuestra historia desde que somos bebés. Entonces, siempre que hay una perturbación con el sonido, claro, hay una respuesta conductual del organismo. Pasamos. Ahora, Geraldine. Gracias. Bueno, y ahora continuando con el dominio de la conducta, hacemos mención como el sesgo de confirmación, y pues esta imagen representa como de forma caricaturesca lo que sería este sesgo de confirmación, esta tendencia a como aceptar, validar, afirmar, buscar como argumentos, pruebas sobre información, datos, posturas que creemos o que son convenientes para nosotros y que rechazamos o buscamos también pruebas que como que evidencien cosas que lo rechacen, ¿sí? Entonces, una frase que se le atribuye a Martha Owen es que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Y pues aquí un poco, como les decía, algo caricaturesco sobre esta correlación. Pues quisimos mirarlo desde la psicología porque ellos atribuyen, la psicología atribuye el sesgo de confirmación. Sin embargo, este fenómeno se ha presentado en diferentes flujos relacionales, escritores, artistas, filósofos, incluso en el mito de la caverna de Platón, como que hay una cierta correlación o cierta como mención sobre este fenómeno.
Y bueno, aquí desde la psicología pues se habla de procesos mentales y entre esos está también como la atención, la memoria, y ahí podría existir un sesgo cognitivo, que es la distorsión que se hace sobre la percepción que tenemos sobre el mundo, y pues de ahí surge lo que sería el sesgo de confirmación, que como les mencionaba es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información, confirmar las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente consideración a posibles alternativas. Pues como les mencionaba, hay algo de historia en relación a esto y pues la psicología atribuye este concepto de sesgo de confirmación, lo podemos mirar pues como desde esta parte, desde este dominio de la conducta, el cómo a través de un experimento que se realiza en las elecciones de Bush y Kerry, donde los votantes tenían como ciertas preferencias hacia alguno de ellos dos, y se les colocan pruebas en igual cantidad, pruebas favorables, posturas compatibles y pruebas desfavorables, todas estas pruebas inventadas. Sin embargo, los votantes como que tomaron postura y como que se confiaron más en las pruebas favorables, como que las pruebas desfavorables las rechazaban. Incluso en el estudio se les hizo una resonancia magnética en donde como que se evidenciaba que cuando hablaban del candidato que les gustaba y mostraban como las pruebas desfavorables, se activaba el sistema límbico, pues hay alguna correlación en ese sistema con la emocionalidad, lo que nos habla un poco de cómo aparece otro fenómeno que es la disonancia cognitiva. Hay un estrés porque hay dos posturas de las cuales como que no son contradictorias, y como que este estrés, para aliviarlo de alguna forma, se genera como este sesgo de confirmación, entonces voy predispuesto a seguir a favor de lo que yo consideraba conveniente. Y pues ahora vamos a mirar este fenómeno desde la biología del conocer. Entonces, no es posible hablar de todo que vimos sin hablar en determinismo estructural. Entonces, sabemos que todo ser vivo, como nosotros, él empieza con una estructura inicial que condiciona o curso que va a tener a partir de sus interacciones con el medio. Y esta estructura es que delimita las modificaciones estructurales en ese organismo, que esas perturbaciones o interacciones, o en fin, que sea desencadean en el mismo. Estoy hablando de mí ahora como un organismo vivo. El organismo, en mi organismo, es que por mi estructura delimita cuáles serán las respuestas que yo voy a dar a esta perturbación. Entonces, nada que es externo especifica. Sorry, eu tentei tanto encontrar outro termo, pero estou repetindo. Não há nada de afuera que especifique em mim o que vai passar em mim. Isso está em mim, já é delimitado, já está ali. Enfim, é isso, o determinismo. Não há nada que especifique em mim o que vai passar em mim. Só eu mesma. Quando o meio me gatija, outra coisa me desencadena uma mudança de estado. Claro, no, dale, Gis. No, fala, Gloria. Dale, continuando con las distinciones, digamos, de la biología del conocer, como decía allí, somos seres determinados estructuralmente, y en el mundo del lenguaje las palabras son acciones, y yo voy inmerso en el mundo del lenguaje con la construcción de objetos que hacemos de él, viendo y atendiendo, digamos, a esos objetos que yo ya he construido. Por eso nosotros decimos que generamos también el mundo que vivimos, y que ese mundo que vivimos en acoplamiento estructural con otros y en esta deriva con los otros es lo que nos permite en el lenguaje coordinar a seres y emociones, y nos permitiría también eventualmente cambiar nuestro flujo si encontramos que no queremos pues conservar ese flujo que estamos conservando. Pero como que para que ese acoplamiento estructural con los otros en el lenguaje y la escucha suceda, y también el sesgo de confirmación aparezca, se necesita estar en una coderiva de interacciones recurrentes con los otros, en una coemocionalidad que nos permita construir el mundo juntos.
Y en ese sentido, pues nosotros tomamos como punto también los flujos relacionales que aprendimos acá en el postítulo, y que los flujos relacionales organizan de alguna manera la acción humana y modulan nuestras emociones. Entonces nosotros inferíamos que escuchamos a partir de los flujos relacionales a los que pertenecemos, y escuchamos según se van configurando los flujos relacionales, y la escucha puede ser como un mecanismo que usamos para, digámoslo así, llevar nociones, distinciones, objetos de un flujo relacional al otro. Y eso es parte también de lo que pasa con la escucha, y de cómo también el sesgo de confirmación va apareciendo también allí en los sesgos relacionales, porque, perdón, en los flujos relacionales, porque vamos repitiendo un poco las acciones, repitiendo un poco las distinciones que en ese flujo relacional operan, ¿sí? Entonces ahí va apareciendo como la posibilidad de ese sesgo en un entorno, digamos, recurrente. Y ahora sigue Geraldine. Claro, entonces, continuando con esta distinción en las redes de conversaciones, criterios de validez y modos de escucha que menciona la biología del conocer, pues reconociéndonos como seres lenguajeantes, en donde de alguna forma hay estos criterios de validez que reconocemos como filtros, en donde ponemos nuestra postura un poco según los flujos relacionales a los que pertenecemos, pues se hacen como estos dos tipos de escucha, la escucha tipo 1 y la escucha tipo 2. Entonces, en la escucha tipo 1, que está esta tendencia a ignorar, filtrar o negar algún tipo de información, entonces esta se representa de alguna forma con el sesgo de confirmación, porque yo me estoy basando en mi criterio de validez y no estoy escuchando al otro. De alguna forma como que no reconozco lo que me está diciendo o no lo escucho, sino que yo me estoy escuchando a mí misma y como que presto atención, atiendo a las cosas que a mí me hacen sentido o que yo estoy a favor, y como que ignoro, no escucho, no entiendo las cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Y ahora con la escucha tipo 2, que es aquí como que, aunque igual haya criterios de validez, también trato de tener una apertura hacia como los criterios de validez de la otra persona. Entonces como que trato de entender desde dónde se posiciona, desde dónde siente, desde dónde piensa, o sea, como darle amplitud a esos criterios de validez, y ahí sí trato como de escucharla. Así es, y aparecería entonces allí el término para nosotros tan importante que trae la biología del conocer, del reconocimiento que la autonomía es central en todo el vivir. Y obviamente para nosotros como humanos, pues estamos todo el tiempo en este asunto de la conservación y ampliación de la autonomía. Lo veíamos también en el ejemplo que nos regalaban Catalina y Víctor, ¿no? De cómo actuamos con autonomía o en la posibilidad de conservar nuestra autonomía. Y distinguimos allí una cosa que hemos ido aprendiendo y reconociendo que la biología del conocer nos permite ver, y que es el tema de la autonomía reflexiva. Y pensamos eso, que quizá la autonomía reflexiva que hemos ido ganando con este postítulo y con estar inmersos en estas conversaciones nos permite entender el sesgo de confirmación, cómo es que surge, cómo opera, y autónomamente decidir de alguna manera, cuando yo ya veo que estoy operando desde mi sesgo, elegir, sigo operando desde ahí o me abro a la escucha tipo 2 y quiero entender con curiosidad desde dónde el otro me está hablando, cuál es el mundo del otro y cómo de veras ahí sí me puedo encontrar con el otro. Como lo veíamos con Esteban en alguna clase, cuál es ese tercero que está apareciendo en mí y cuál es ese tercero que el otro está trayendo a la conversación. Y le dimos como también muchas conversaciones, como muchas inquietudes. De hecho, este trabajo nos deja más preguntas que respuestas. Y ¿será que la escucha es un mecanismo de estabilización del mundo? Y nosotros lo vemos así. Uno de pronto lo olvida, pero cuando uno de bebé aprende el mundo, aprende un montón de cosas y aprende a caminar, por ejemplo, la escucha es fundamental para el equilibrio, es fundamental para movernos en el mundo y para construir estas interacciones espaciales. Es fundamental para eso. Y lo vimos con una persona que es ciega y cómo construye el mundo con una precisión
espacial gigantesca a partir del sentido del oído. Entonces pensamos que la escucha también puede ser entendida como un mecanismo de estabilización del mundo. Y quizá, y ahí damos el salto digamos, a la pregunta que nos tiene todavía dando vueltas en el término de que si la escucha puede verse como un mecanismo de estabilización del mundo, quizá lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación opere como un mecanismo confirmatorio o estabilizador en lo que en la biología del conocer se llaman los encuentros agonales, ¿sí? Y en estos encuentros agonales o confirmatorios, pues digamos que algo así es como la distinción desde la biología del conocer de este tipo de encuentros donde se dan los mismos cambios estructurales entre los elementos del sistema y como que el sistema va configurándose como una unidad y manteniendo una deriva más o menos inalterada. Entonces nosotros vimos como un poco vimos como esa conexión. Pero también los sistemas tienen otro tipo de encuentros, que son los encuentros no confirmatorios, que es lo que nosotros asociaríamos como encuentros ortogonales, y es cuando hay un agente que gatilla cambios novedosos, digámoslo así, a la dinámica estructural del sistema, y entonces uno podría decir, entonces aprendí algo, ¿no? Entonces aprendí algún tipo de gatillo digamos, me impulsó a darme cuenta de algo, y en el caso de la escucha es, y el otro me trae una mirada del mundo, el otro me invita a que un objeto que yo ya tengo construido pueda tener otro uso, pueda tener otro nombre, pueda tener otra función, ¿no? Y ya me abro a esa posibilidad. Entonces ahí ha habido un encuentro ortogonal, ¿sí? Que sería lo que en otro lenguaje llamaríamos escucha tipo 2 también. Y siguiendo como con esta suerte de que, bueno, si la escucha es un mecanismo de estabilización del mundo y digamos, lo que se llama sesgo de confirmación en el dominio de la psicología puede ser visto como encuentros confirmatorios o agonales, nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa si somos también sistemas probabilísticos? ¿Sí? Exacto, y pues aquí vemos como esta tendencia, ¿sí? A ver si somos sistemas probabilísticos y estamos como en este ciclo de acción, percepción, en el que tendríamos como a concluir que los eventos que sucedieron antes como que volverían a repetirse, ¿sí? Entonces estamos como en esa constante pregunta de a qué acción surgiría luego de esto, y que quizás este sesgo de confirmación sea como que si en alguna forma esto me sirvió, me funcionó para algo, yo sigo funcionando a partir de ahí, y por eso digamos que es como tan seguro o tan cómodo para mí. Y pues también como desde este fenómeno central de que nuestro operar como seres vivos, pues no podríamos distinguir entre esa ilusión y percepción. Y ya como llegando como al final, digamos, de lo que nos ha motivado, como decíamos, este trabajo, que son más preguntas que respuestas, es, bueno, y si somos sistemas anticipatorios, a lo mejor lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación simplemente es un mecanismo anticipatorio que nos permite operar en el mundo, ¿sí? Y no es el malo de la película, como podría llegar uno a pensar, sino que es simplemente un mecanismo que opera o con el que operamos y que quizás está tan presente en estos momentos de nuestro vivir humano, y por eso las noticias falsas y todo este fenómeno está tan fuerte, es porque justamente como estamos en un mundo que percibimos que cambia tan rápidamente, estamos como que necesitando estabilización, y estamos echando mano del sesgo de confirmación para sentirnos que tenemos un piso firme, digámoslo así. Esa es como una hipótesis, ¿no? Quedamos un poco como ahí, como dando vueltas con esa pregunta. Y por eso no tenemos conclusiones, sino reflexiones al momento, ¿no? Más que conclusiones. Eso, y pensamos que surge muchas inquietudes, porque incluso hablamos ayer sobre qué está pasando acá en Brasil con o que podemos llamar de sesgo de confirmación. Es una cosa colectiva, es una cosa, un coemocionar loco que está en mi mirada de observadora, pero que está pasando acá. Entonces, es una cosa peligrosa o que está pasando acá en Brasil, porque parece que está habiendo eso. Y entonces pienso que si
pudiéramos falar da biologia do conhecer e saber que podemos nos abrir e temos que nos abrir, porque senão pode passar outras coisas terríveis, para a escuta tipo 2, porque sí temos que não ter pressupostos, nem prejuízo, porque não podemos fazer isso. Fisiológicamente não podemos fazer. O oído trae um sonido, é através de ele que conseguimos poner en la lenguaje, entonces tiene una importancia sin tamaño. Entonces es una esperanza que tengo yo, por ejemplo, que pensamos que tenemos el sesgo y que podemos refletir sobre él y seguirlo conservando, no, porque tenemos que oír al otro, siempre. Así es. Lo cual parece más fácil para nosotros que estamos recorriendo este camino, ¿no? Cuando uno se encuentra en conversaciones ahí con otras personas que no están siguiendo este camino, que no han transitado por estas distinciones, uno se encuentra ahí con que para las personas no es sesgo, ese es su vivir, ¿no? No lo ven, no ven que hayan dos tipos de escucha, no ven que cada uno construye el mundo, y no ven que solo en el encuentro con el otro podemos transitar juntos, digamos, en esta humanidad que estamos conservando. Dale, Gerald. Y aquí Bueno, simplemente... Dale. Sí. No, sigue, tranquilo. Y aquí simplemente, pues reiterando esto, que el sesgo de confirmación desde la mirada como más tradicional en la psicología, se le atribuye como el culpable, ¿no? De los malos entendidos, de los altercados y de tanto que llamamos ahora la polarización. Pero por otro lado, nosotros nos atrevemos a decir, bueno, y si puede verse como un mecanismo de interacción social que contribuye a la conservación del flujo relacional y contribuye a la búsqueda de pertenencia y como un elemento de configuración de la identidad, ¿sí? Visto desde esa perspectiva, ¿sí? Obviamente, como contribuye a la conservación del flujo relacional, confirma conductas que puede ser con las que uno en este momento no esté de acuerdo con ellas, ¿cierto? Pero para quitarle un poco esa mirada del malo del paseo, ¿no? Y pues así como reflexión del trabajo y también como del postítulo, nos quedamos como con esta, no sé, percepción o esta sensación de generar un nuevo planeta en la biología del conocer, porque nos encontramos con algunas resistencias y bloqueos, porque claro, como que esta información era distinta y como que nos hacía movilizarnos hacia otro flujo relacional, hacia otra experiencia, hacia otra perspectiva. Entonces, sí, ahora nos damos cuenta que de alguna forma podríamos estar también fluyendo en este sesgo de confirmación, podríamos estar con estas posturas, confirmando o no confirmando, pero ahora con esa autonomía bueno, sentimos una fluidez diferente, como una apertura, y ahora lo miramos más como el de la curiosidad, bueno, tengo esa autonomía para decidir o ubicarme como, no sé, una amplitud mayor. Y ahora pues con esta sensación que experimentamos las tres, quisimos como representarlo en esta poesía que nos encontramos muy hermosa. Giselle, ella es de Walt Whitman, es una poesía muy larga, pero pegamos apenas un pedacito, que yo voy a leer en portugués, con todo mi corazón. Entonces yo digo, a pé, isso é como estamos nosotras pensando que nos sentimos depois deste ano. A pé e de coração leve, eu enveredo pela estrada aberta, saudável, livre, o mundo à minha frente, o longo atalho pardo à minha frente para levar-me aonde eu queira. Daqui em diante eu não peço mais boa sorte, a boa sorte sou eu mesma. Daqui em diante eu não lamento mais, eu não adio mais, eu não preciso de nada. Acabei com as queixas portas adentro, bibliotecas, críticas rixentas.
forte e contente vou eu pela estrada aberta. É uma poesia e uma esperança. Nosotras todo el tiempo conversábamos en esta lenguajear y aparece esa escucha donde el portuñol hizo parte del camino y por eso queríamos cerrar así, ¿no? Al pie alegre salgo al camino abierto, sano, libre el mundo delante de mí, el largo camino marrón ante mí que conduce a donde yo elija. De ahora en adelante no pido buena fortuna, yo mismo soy buena fortuna. De ahora en adelante no llore que más. No pospongo más, no necesito nada. Hecho con quejas interiores, bibliotecas, críticas quejumbrosas, fuerte y contento, viajo por el camino abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Profesores, por favor. Gracias a vocês. Gracias, gracias. No, yo quiero destacar dos cosas de esto. A mí me gustó mucho esto de... También yo creo que esto hay que expandirlo infinitamente, que escuchar es una acción. Eso es fundamental. Y que es una acción que se hace de un flujo relacional. Por lo tanto, es lo que yo escucho en realidad una sensación activa, ¿ya? Demuestra que la percepción no es un proceso de llenado de mis sentidos con el mundo externo, sino que es algo que yo impongo a la estructura del mundo externo, que existe tal vez, pero que yo solo veo la interacción de lo que yo quiero con lo que, no sé si quiero, pero lo que yo hago con el mundo externo. Por lo tanto, yo no tengo acceso al mundo, sino que este filtro bien sofisticado. Entonces, que escuchar es una acción que se hace dentro de un flujo relacional. Yo creo que eso es muy importante y habría que expandirlo en un buen... Y a eso habría que agregarle la otra gran cosa que yo creo que dijeron hoy día, es que escuchar como un modo de estabilizar el mundo. Porque efectivamente el escuchar es un modo de estabilizar el mundo. Gracias. Gracias. Muy, muy, muy importante. Y la prueba está que cuando yo pongo distintos hablares con distintas historias en una sala, me cuesta mucho lograr cualquier cosa coherente. Porque tengo que relograr un flujo relacional nuevo entre todos estos que hablaban, ¿ya? Porque no se entiende. Claro. ¿Ya? Y por eso yo discrepo de esa frase que hay ahí, en el sentido de que ¿De cuál de todas? esa que está ahí de Maturana. En verde, la que está en verde. Ah, tá bem, deixa eu ver. Sí, porque mira, el político dice eso, dice así, dice, lo importante, compañero, en esa asamblea que describiste tú, lo que dice es así, dice, compañero, lo importante, compañero, es la unidad. Así que únanse todos a mí. Sí, bueno. Sí. Eso es lo que dice, ¿no? Cada vez que uno saca la unidad, quiere decir la unidad respecto de mí. Entiendo. Sí. Entiendo, profe. Claro, pues, porque ese mundo compartido que se crea con el otro es una expansión de mi... es una mundo. especie de expansión. Claro. Claro. Entiendo. Lo único que te saca de ahí es la cosa reflexiva, que es lo que dicen ustedes que les pasó, porque han tenido que lidiar con su propio sesgo de confirmación, ¿no? Ujú. Sí. Así es, Eso es lo que dijeron, ¿no? así es. Se trata de criterios de validación. Yo no sé la cuestión Sí. de la anticipación, pero ciertamente que uno oye lo que puede, uno acepta lo que puede aceptar nomás. Lo que es sensato, digamos, validar algo supone una emoción. Como todo. Entonces hay una escucha que es siempre emocional. El escuchar tiene que ver con la emoción. Entonces hay cuestiones dichas que son
emocionalmente compatibles con mi modo de escuchar. Son modos de oír. Y cuando no hay compatibilidad, hay sorpresa. Así es. No es cierto. Le pasa a la gente que si yo le presento la palabra rojo escrita en letras azules, se le gatilla el potencial de la sorpresa en la corteza asociativa. Mira qué interesante. Bueno, Claro, está como, es eso. wow, ¿qué es Hay un esto? sobresalto, Claro, porque, claro, porque se rompe la coherencia. ajá. De A se sigue B y no C. Entonces yo te digo de A se sigue C, ¿sí? Se rompe la coherencia. Está claro. De A naturalmente se sigue B. No, hombre, Ajá. se sigue C. Ah, no puede ser. Ujú. Ujú. Sí, porque eso implica cambiar de emoción. Claro. Y finalmente La cambiar conducta. la disposición emocional. La gente tiene modo de valorar emocionalmente desde una cierta, digamos, lo hemos discutido, ¿no? Desde una cierta configuración Ujú. psíquica es que valora, Claro, claro. es que califica Ajá. las circunstancias de su presente. Así es. Lógico. Entonces el sesgo de confirmación tiene todo que ver con eso. Bueno, pero Con es eso, muy con los interesante. criterios de validez. El criterio de validez es una configuración psíquica en último término. Vale, muchas gracias. Es una configuración emocional en último término, Lógico. Ujú. que decide qué es lo aceptable y lo que no es. Para él. Claro, de A se sigue B o se sigue C. Ujú. Que se siga B aceptable, que se siga C no es. Entonces, claro, Perfecto. escuchar tiene que ver con estabilizar, digamos, escucharse, constituir una reflexión común, un espacio común, tiene que ver con estabilizar el mundo, pero también negarse tiene que ver con estabilizar el mundo. Uno estabiliza el mundo negándose, Ujú. lo estabiliza más que escuchando, que cambiando. ¿Cómo estabiliza uno más el mundo? ¿Negándose o abriéndose al cambio? Negándose. Es interesante. ¿Comprendo? Ujú. Bien, este Gracias, profe. este Gracias. segundo Sí, grupo, muchas gracias. nos quedan 2 grupos más, así que vamos a ir manteniendo bien el orden de los tiempos. ¿Les parece, profesores, que dejemos 5 minutos para servirnos un cafecito? Sí, yo Ya. necesito. 5 minutos y seguimos. Sí. Y Voy. vienen dos seminarios más. Entonces, a las 11:25 nos juntamos. Sí.